Marina Dalpolleto es economista. Vamos a hablar de varios temas porque el dólar que se escapa también en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la crisis en el frente de todos, sobre todo a nivel económico. Marina, gracias por el contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es el peor escenario? ¿El desacuerdo en el frente de todos o la falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? A ver, yo creo que la dilación del acuerdo. O sea, el acuerdo con el programa que tenía Argentina con el fondo se cayó en 2019 con el resultado de las PASO. El gobierno actual Alberto Fernández no tuvo transición con Macri en ese momento hasta la elección. Después de la elección, de alguna forma seguimos postergando el acuerdo. Después hubo una decisión de reestructurar la deuda con privados. Esa deuda con privados se reestructuró finalmente sin holdouts y hoy esa deuda coincide con un riesgo país de nuevo de 1.900 puntos básicos. Claro. Fundamentalmente porque vos tenías una pared de vencimientos con el fondo que arrancaba en septiembre de este año, del año pasado, sabías que la tenías y de alguna forma fuiste postergando las decisiones. Primero por un intento de reestructurar sin enmarcar la reestructuración en un programa con privados, algo que la verdad que ex post fue muy alocado. Después porque vino la pandemia. Después porque el mundo te dio una oportunidad y conseguiste dólares y había que forzar el crecimiento en 2021 para llegar a la elección. Forzaste el crecimiento, finalmente la economía rebotó agresivamente en 2021, pero te consumiste todos los dólares que tenías y hoy tenés un balance del Banco Central muy descapitalizado. Te sobran pesos, te faltan dólares en las reservas y la consecuencia de esa dinámica del balance del Banco Central es una inflación en la zona del 50% anual, una brecha cambiaria arriba del 100%, 120, 130%, y fundamentalmente una violentísima dispersión de precios relativos que te hacen que el programa sea complejo. Entonces me decís, ¿qué es lo peor? Mi sensación es, creo que va a haber acuerdo, creo que a nadie le sirve que no haya acuerdo, no le sirva al gobierno, no le sirva al Fondo Monetario, no le sirva a la oposición y fundamentalmente no le sirva a la Argentina. Entrar en atrasos con el organismo te genera una situación de la cual es muy difícil salir, porque una vez que entras en atrasos, tenés que primero pagar la deuda para después volver a tener un programa. Ahora, mañana hay un vencimiento, Marina. ¿Lo va a pagar Argentina o no? Yo creo que sí lo va a pagar. Mañana es un vencimiento que todavía podés pagar. O sea, todavía te quedan 1.500 millones de dólares en las reservas netas. El vencimiento de mañana son 31 millones de dólares. El martes hay otro vencimiento de 326 millones de dólares. Todavía te queda un pucho de los DEX que te entregó el fondo en agosto del año pasado y todavía tenés margen para pagar. El deadline es marzo. Después del 22 de marzo no te alcanzan las reservas para seguir pagando y necesariamente tenés que tener un acuerdo para esa fecha. Lo de mañana, si querés, es parte de un juego de gallinas en mitad de una negociación que se aceleró en los últimos tiempos y que yo entiendo que de alguna forma están acercando posiciones. A nadie le sirve. El problema es que el programa que finalmente terminen negociando puede terminar siendo un Frankenstein que no te termine de generar, en este esquema de negociación, que no te termine de generar las bases para poder empezar a normalizar la economía. Ahora, yo te preguntaba por el acuerdo con el fondo y por el desacuerdo dentro del gobierno, porque hubo sectores que agitaron la bandera del default. Esto se supone que debe tener algún tipo de explicación económica. Digo, si la Argentina cae en ese incumplimiento, ¿tiene algún tipo de respaldo para mover una economía de manera interna y de qué manera? No, a ver, vos forzaste el crecimiento en 2021 para tratar de llegar a la elección con la economía rebotando. No le alcanzó al gobierno, obviamente en las PASO, y no le alcanzó en noviembre, a pesar de que los datos de noviembre te dan un crecimiento del 7,3%, que si querés, ex post parece un blooper. Ahora, dentro del Frente de Todos es una coalición particularmente diversa, digo, donde tenés, si querés, de un lado y del otro. El gobierno necesita el acuerdo, o sea, la discusión no es ajuste sí o ajuste no, la discusión es si vos lográs encarar las correcciones en el marco de un programa o si te vas a ir a un escenario de mayor disrupción financiera con escalada en la brecha cambiaria y aceleración de la tasa de inflación. O sea, no hay un escenario, si querés, bueno, si no acordás con el fondo. Ahora, en el medio lo que tenés es, mi sensación es raro, digamos, dentro del Frente de Todos, porque no hay una bajada de línea, entonces, como bien decís,
querés, actores del Frente de Todos que salen, si querés, a despotricar contra el fondo con el acuerdo, digo, pero al mismo tiempo, mi sensación es que hoy por hoy tenés, si querés, al ala de Alberto Fernández, Guzmán, digamos, buena parte del gobierno negociando contra el reloj, Culfa, si querés, Vélez y demás. Creo que lo de Cristina ayer, estábamos todos esperando a ver qué era lo que decía. Mi sensación es que no dijo demasiado. Si hubiera querido romper, hubiera roto, y no rompió. O sea... y rectificó cuando habló del fondo y después dijo, bueno, no habló del fondo. Claro. No mencionó la palabra fondo en todo el discurso. O sea, si hubiera querido romper, rompía. O sea, el acuerdo lo necesitan. Ahora, claramente están jugando contra las cuerdas. Perdieron mucho tiempo hasta ahora. Y los costos de esta dinámica son muy altos, porque claro, de nuevo, los síntomas son los que te mencionaba antes: la inflación, la dispersión de precios con tarifas que en 2 años acumularon el atraso, que sí, en el arranque del kirchnerismo anterior tardaron 6 o 7 años, sí, con un dólar oficial que no está demasiado atrasado, pero que se está atrasando, y si querés con una brecha cambiaria que es, si querés, muy disruptiva para el exportador. Genera una transferencia violenta de ingresos del exportador, y fundamentalmente en lo que hace a la exportación, digamos, es extraordinariamente confiscatorio. Hay un nivel, claro, de brecha cambiaria en el cual la economía no funciona y está cerca de esos niveles. Tal vez por eso Culfa decía lo siguiente. Lo escuchamos y seguimos conversando. Marina, a ver. Esa hipótesis de que el acuerdo con el fondo sería mucho peor, a mí me parece de mínima un acto o de voluntarismo, o en algunos casos diría de irresponsabilidad. Así que me parece a mí que tenemos que actuar con responsabilidad. Yo creo que la negociación se ha planteado justamente en estos términos de que efectivamente no haya un ajuste, sino que Argentina pueda seguir creciendo, y sobre esta base no tengo ninguna duda de que esto va a ser bueno para el país. ¿Hay un sector que se maneja con irresponsabilidad dentro del propio gobierno, Marina? Yo lo que creo es que no está ordenado claramente esa coalición de gobierno. Creo que el acuerdo con el fondo lo necesitan. Por primera vez coincido, si querés, con las palabras de Culfa, sí, respecto a que necesitan urgente ese acuerdo. Después discutimos, digamos, cómo presentás el acuerdo a la sociedad. Entonces, lo que no sabemos y lo que estás viendo es un despelote dentro digamos, de la coalición de gobierno, donde cada uno, digamos, al no estar ordenado, cada uno dice lo que piensa, o si lo que estamos viendo es un juego de policía bueno, policía malo, donde finalmente van a tener que llegar a un acuerdo que va a implicar correcciones y un freno al crecimiento de la economía. No tenés dólares para crecer en 2022, la cosecha te asegura que vas a tener entre 6.000 y 7.000 millones de dólares menos en 2022 que en 2021, claro. Y entonces, digo, frente a eso, bueno, digamos, claramente hay internos ahí adentro, todavía no sabemos cómo termina la película. Yo siempre digo, a nadie le sirve entrar en atrasos, debería existir algún esquema de cooperación, pero también es cierto, viste, que puede fallar. O sea, claramente cuando el gobierno pone palos en la rueda en la búsqueda de esa cooperación y le echa en cara al fondo el programa de Macri, del cual podemos discutir un montón, y le echa en cara, si querés, a la oposición, digamos, el bloqueo del presupuesto y demás. Bueno, la verdad es que lo que debería buscar es la cooperación, no buscar culpables por si las cosas salen mal. Yo insisto, creo que todavía está muy contra las cuerdas, creo que fue un error gravísimo llegar hasta acá, pero al mismo tiempo creo que, si vos me decís, es una apuesta, digamos, si mañana pagan o no pagan, creo que mañana van a pagar. Si mañana no pagan, tenés margen para salir de atrasos, porque eventualmente podés pagar la semana que viene si tenés un acuerdo. El problema es si después de marzo vos no llegaste a un acuerdo e incurriste en atrasos. En 6 meses después del vencimiento del marzo, Argentina acumularía atrasos por 12.000 millones de dólares. Wow. Y no tenés margen para salir. ¿Y hoy dólar? No hay países compensados con el fondo. Y el dólar es la contracara de lo mismo. O sea, lo que estás viendo es un banco central sin reservas, con un montón de pesos en la economía, y en simultáneo lo que estás viendo es un juego de gallinas contra el propio Fondo Monetario, donde estás amenazando con entrar, si querés, en atrasos con el organismo. Hoy no hay países en atrasos. El último, digamos, salió el año pasado, Zambia, digamos, el anterior había sido Zimbabue. Los países que entraron en atrasos tardaron muchísimos años en salir, muchos terminaron en escenarios de disrupción monetaria, de hiperinflación. Digo, no es un escenario deseable, insisto, ni para el fondo, que prefiere un acuerdo con Argentina y en todo caso darle la posibilidad al próximo gobierno, digamos, de encarar un programa de estabilización, ni del gobierno, que tiene que transcurrir todavía 2 años gobernando,
ni de la oposición, que tiene que llegar, digamos, con algún margen de gobernabilidad. Entonces lo que digo es, veamos cómo evolucionan estos meses, pero claramente te metieron en una dinámica que a mi juicio es extraordinariamente perversa. El dólar en estos niveles, insisto, es confiscatorio para la exportación, a diferencia de Venezuela, que Venezuela vivió muchos años con una brecha cambiaria muy alta y desacoplados los precios internos de esa brecha cambiaria. En Argentina los dólares son del sector privado, no son de PDVSA, no son del sector público. Con lo cual hay un nivel de brecha al cual no te van a liquidar. ¿Y hay una posible evaluación, digo, pensando en esta brecha que se dispara entre el oficial y el dólar que se consigue en la calle? A ver, yo en 2020 te hubiera dicho, después de la reestructuración con privados, que vos tenías margen para evitar un salto del tipo de cambio. En ese momento la tasa de interés de la deuda recién reestructurada era 11%, la brecha cambiaria era un dólar de 120 contra un oficial que valía 70. En ese momento vos tenías margen para, si la tasa de interés de la deuda en dólares bajaba en el marco de un programa con el fondo y una señal de consolidación fiscal, para salir a intervenir en la brecha vendiendo bonos contra pesos. Correcto. Eso fue 2020. Después vino la escalada en la brecha a finales de 2020, cuando patearon el tablero con la negociación con el fondo. Claro. Después vino la carta de Cristina que te llevó al fondo, y después vino el año pasado donde perdiste la oportunidad de usar esos dólares para capitalizar el balance del Banco Central y los usaste para forzar el corto plazo. Correcto. Parados a hoy con esta brecha cambiaria, el problema que vos tenés es que tenés que devolverle, si querés, algún balance al Banco Central. El Banco Central tiene muy pocos dólares, hay muchos pesos en la economía, y la forma de balancear el balance del Banco Central es, si el acuerdo con el fondo te trae dólares frescos, bueno, podés empezar a hablar. O la otra es licuar los pasivos remunerados. La forma de licuar los pasivos remunerados es con más inflación. Al mismo tiempo, vos necesitas la inflación para la consolidación fiscal, porque vos tenés una parte enorme de tu gasto que está indexado al pasado, que es fundamentalmente gasto previsional. Y al mismo tiempo necesitas inflación para consolidar las cuentas fiscales, porque las tarifas de servicios públicos están muy rezagadas. Y parte del déficit fiscal es la contracara de los subsidios. Entonces, digo, requerís un programa que es un engranaje, digamos, de una economía que está muy desacomodada. Respecto al dólar, el gobierno aceleró el ritmo de devaluación, pasó del 1% por mes que tuviste hasta el 14 de noviembre, hasta las elecciones, a un ritmo de devaluación más parecido al 2,2% mensual en lo que va de enero. De nuevo, digo, hoy por hoy la inflación, la proyección de inflación que estamos manejando para enero está en la zona de 3,8% mensual. La tasa de devaluación te queda corta respecto de la inflación y la tasa de interés te queda corta respecto de la inflación. Entonces te deja acomodar los precios relativos. Entonces necesitas un poco más de inflación y probablemente de tipo de cambio para mejorar, si querés, la competitividad del tipo de cambio oficial, pero fundamentalmente para acomodar el balance del Banco Central y te diría para acomodar en alguna medida las cuentas fiscales. Si no, la otra es, bueno, ¿cómo hacer con el balance del Banco Central en términos de faltan dólares? ¿De dónde manoteas dólares? Es difícil ver de dónde te sobran pesos. Si vos pones una tasa de interés muy alta para tratar de estabilizar la demanda de pesos, hoy lo que te estabiliza la demanda de pesos es el cepo y la contracara es la brecha. El problema es que si el dólar va muy por detrás, lo que te va a pasar es que los pasivos en pesos, la deuda en pesos del Banco Central y del Tesoro, en dólares te vuela, que es lo que te pasó en 2021, cuando la deuda en dólares sube cerca de 40.000 millones. La del Banco Central, que son las LELIQs más los pases, más la del propio Tesoro, y eso te genera, digamos, un riesgo no menor de disrupción financiera. O sea, requerís urgente un programa de estabilización. Totalmente. Esa es la clave. Guadalupe tiene una pregunta. Guadalupe Vázquez, para hacerte. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué es peor, según esta discusión que estuvo teniendo los últimos días en el gobierno, endeudarse en dólares o endeudarse en pesos pero con indexación? A ver, cuando vos tenés déficit fiscal, digo, o lo financiás con emisión monetaria o lo financiás con deuda. ¿Sí? La emisión monetaria se paga en tiempo presente, con inflación. La emisión con deuda se paga hacia adelante. El problema es que Argentina no tiene ni crédito ni tiene moneda. Entonces la emisión monetaria requiere que retires los pesos de la economía, si no te generas un problema. Básicamente los pasivos remunerados que estás viendo hoy por hoy. ¿Sí? La deuda en dólares, el problema que vos tenés es que vos no emitís esta moneda. Entonces la deuda en dólares, cuando se corta el crédito, tenés un problema de crédito inmediatamente. La deuda en pesos, cuando tenés un problema, o sea, el problema que tenés con la deuda de pesos es, vos la podés licuar. Cuando la deuda de pesos la podés licuar
El problema es que la licuación permanente te lleva primero una indexación de esa deuda, y la indexación de esa deuda te impide licuarla, pero además la deuda de pesos te lleva en un extremo a una emisión de pesos que también termina siendo muy disruptiva. Claro. Entonces, la verdad que el problema es, de nuevo, la deuda para una economía que rompió el crédito. Parados a hoy, sin crédito y sin moneda, la verdad es que no tenés margen para seguir financiando un desequilibrio fiscal. El acuerdo con el fondo, la discusión del acuerdo con el fondo en términos del gradualismo de la corrección fiscal, yo me río un poco porque cuando la discusión es si la corrección fiscal es al 2027 o al 2025, a ver, digo, ¿cómo hacemos para proyectar el 2027 o el 2025 cuando no podemos proyectar los próximos 6 meses? ¿Sí? Pensá que el presupuesto, yo miraba los números del presupuesto. El presupuesto 2021, ¿sí? Perdón, el presupuesto 2022, los datos de 2021 te decían que el déficit fiscal presentado en septiembre de este año, el déficit fiscal iba a ser 1,7 billones de pesos, 4,5% del producto. En septiembre ya tenías más de medio año dentro. Claro. En diciembre te decía que ese 1,7 era 1,5. 4% cuando lo mandaron al Congreso, que finalmente, digamos, no conseguiste la aprobación. Diciembre, ya tenías 11 meses y monedas metidos adentro, decías 1,5 billones y 4% del PIB. Terminó siendo 1,35 billones. Correcto. Y terminó siendo 3% del PIB. Entonces lo que digo es, la corrección fiscal te la hace la inflación. Está clarísimo. La licuación de la deuda en pesos te la hace la inflación. La inflación, requerís cada vez una tasa de inflación más alta que te torna invivible la Argentina. Totalmente. Entonces lo que digo es, requerís un plan de estabilización. El problema es que ese plan de estabilización, parados a hoy con la cantidad de pesos que tenés en la economía, básicamente la deuda en pesos, Banco Central y Tesoro, y los pocos dólares que tenés en el Banco Central, te requieren una previa licuación, a tu pregunta sobre el tipo de cambio, para poder corregirlo. Clarísimo. A la pregunta de Guadalupe, déjame lo último que te digo, es la deuda del Tesoro está indexada, 50 y pico % la deuda del Tesoro en pesos, digamos, al ser, y otros 20 puntos más a la tasa de interés y al tipo de cambio. La deuda del Banco Central no está indexada. Ahora, insisto, los esquemas de licuación permanente, de saltos discretos permanentes del tipo de cambio, te están llevando a un nivel de inflación que puede terminar siendo muy perverso en el tiempo si no vas rápido o no aprovechás el marco de un acuerdo con el fondo para un programa de estabilización. Clarísimo tu informe. Gracias, Marina. No, gracias a ustedes por eso. Hasta la próxima. Nos vamos a un urgente.